¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarlo desde la capital del estado. Hoy en A Fondo estaremos abordando un importantísimo tema que pues ya nos involucra a casi todos los sectores de la población después de estos problemas que se han venido dirimiendo en las calles, en las escuelas, en las instituciones escolares, así como también en los niveles gubernamentales. Es respecto a la reforma educativa. ¿Qué es la reforma educativa? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los perjuicios que están reclamando también los maestros? Vamos a aclarar algunos temas también que se están ventilando tanto en las redes sociales como en las mismas instituciones escolares, donde pues se difunde alguna parte del terrorismo hacia los padres de familia para provocar también una psicosis, y que se ha generado ya realmente una psicosis respecto a las agresiones o posibles agresiones hacia los estudiantes, hacia los maestros, hacia la población en general. Precisamente para abordar este importante tema están conmigo tres invitados importantes, actores de esta reforma educativa. Está precisamente conmigo el dirigente de la sección 56 del CENTE. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Gracias, bienvenido. Y están conmigo también dos importantes representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con quienes vamos a dialogar también acerca de esta reforma educativa y respecto a las repercusiones y a los beneficios y efectos que tendrá en el estado de Veracruz, particularmente porque hay mucha intención por parte de los maestros también de aquí de la entidad veracruzana a conocer los alcances de la propia reforma, porque hay cierta incertidumbre, hay cierto desconocimiento total de lo que es la reforma educativa, y hoy precisamente estaremos abordando este importantísimo tema. ¿Qué le parece si iniciamos con lo que son la reforma a este artículo de la Constitución, o sea, estos artículos que se presentó por parte del Ejecutivo Federal? ¿En qué consiste esta reforma educativa, maestro? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Empezando naturalmente por un consenso que la educación, al ser un asunto de todos, es también una responsabilidad de todos. Al inicio de este sexenio, como propósito del gobierno federal, se dio inicio en el marco del Pacto por México a la construcción de una agenda de los temas más importantes para la sociedad mexicana. De ello se desprende fundamentalmente la materia educativa. Y es así como, a iniciativa del gobierno federal, se reforma el artículo 3º constitucional y el artículo 73. El artículo 3º constitucional establece fundamentalmente en esta reforma tres grandes líneas que habría que establecer con toda precisión. Una primera, referente a un tema de siempre en el artículo 3º constitucional, que es el de la obligación laica, gratuita, obligatoria, nacionalista, y que en esta ocasión se le agrega ser una educación de calidad. También es muy importante referir que esta reforma al artículo 3º constitucional eleva a este grado la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y asimismo, al reformarse el artículo 73 de la ley, el legislador ahora tiene facultad para poder legislar en materia de la Ley General del Servicio Profesional Docente. De esta reforma, los artículos 3º y 73, se desprenden tres leyes reglamentarias. La que ya existía, que se adicionó y se reformó, la Ley General de Educación, y las nuevas leyes sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Quisiera destacar particularmente que en estas tres leyes se recoge el gran consenso de la nación sobre la materia educativa. Y el gran consenso de la nación es que la educación debe de mantenerse desde el propio constituyente como una educación gratuita, laica y obligatoria, tanto al nivel básico como en el nivel medio superior ahora. Esta referencia del artículo 3º se transcribe a la letra en la Ley General de Educación, en donde se refiere particularmente la gratuidad de la educación.
Pero también habría que destacar que en esta misma Ley General de Educación se habla particularmente en sus artículos 28 bis y esencialmente en el 25, que ahora los gobiernos de los estados y el gobierno federal habrán de prever, y esta es una obligación de ley, en sus presupuestos los recursos necesarios para el mantenimiento y la operación de las propias escuelas. Es también muy importante hablar que en la Ley General de Educación, y creo que ahí es a donde tenemos que ver en perspectiva, refiere que a partir de esta reforma tendremos que construir un nuevo modelo educativo. Y hablar de un nuevo modelo educativo es hablar de nuevos planes y programas de estudio, hablar de nuevos modelos y materiales, de nuevos métodos educativos. Esto destacaría por lo que refiere a la Ley General de Educación. Por lo que refiere a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, creo que una aspiración, y es un consenso también en el Magisterio Nacional, el que promovamos una cultura de la evaluación en la educación. Y naturalmente que en esto habría, antes de esta reforma, muchas preguntas que hoy las propias leyes contestan. Una de ellas es, ¿qué evaluación? ¿Para qué? ¿Y quiénes realizan esta evaluación? Y nosotros hoy encontramos en la ley que esta evaluación va a ser una evaluación sistemática, compleja sí, pero integral y sobre todo contextual. Una que refiera particularmente a los contextos socioeconómicos en donde los maestros, los docentes realizan su actividad. Una que tenga que ver con revisar la infraestructura educativa y el equipamiento, los métodos y los propios planes de estudio. Uno que tenga que ver naturalmente qué aporta la autoridad educativa, cuáles son los compromisos de los docentes, cuáles de los directivos y cuáles naturalmente de la sociedad, de los gobiernos y de los propios padres de familia. Finalmente, la Ley General del Servicio Profesional Docente. La Ley General del Servicio Profesional Docente es la que establece la legislación en materia del ingreso, de la promoción, de los reconocimientos y la permanencia del personal docente, del personal directivo y de los apoyos técnicos pedagógicos. Y en este contexto, uno de los asuntos que más han venido preocupando a los compañeros del gremio es qué va a pasar con su empleo, qué va a ocurrir con su estabilidad laboral. Y hay mucha incertidumbre en ese sentido. Muy claro, y hay que decirlo también, que la propia ley establece que a partir de la vigencia de la ley, quienes hoy estamos en servicio, tenemos garantizada la permanencia. Y la tenemos garantizada naturalmente asumiendo el reto de la evaluación, asumiendo el reto de la superación, de la actualización, de la capacitación, que todos, y ahora hay que decirlo con toda claridad, se van a promover cursos idóneos, gratuitos, naturalmente que permitan que los maestros resuelvan desde el punto de vista teórico y práctico cuáles son los requerimientos de una educación de este siglo XXI. Y es a partir de ello, naturalmente que, insisto, la estabilidad laboral y la permanencia de los maestros está garantizada. Habrá evaluaciones y quienes no sean suficientes en sus resultados en estas evaluaciones tendrán acompañamiento de un tutor, tendrán naturalmente los apoyos en materia de los cursos de actualización, de capacitación y de superación y los programas de regularización que se estimen a partir naturalmente de la evaluación, que no solamente va a ser a partir de una prueba estandarizada, sino que se van a evaluar
todos los elementos que inciden en el hecho educativo. Y después de una tercera evaluación en donde ese docente no tuviera resultados suficientes, se dice, y referencia del 8º transitorio de la propia ley, que los docentes se cambiarán de función dentro del propio servicio educativo. Y es aquí a donde todavía hay preguntas sin contestar en la propia ley y que sin duda se recogerán a partir de la armonización de estas leyes que se tengan que hacer en las entidades federativas a partir de la ley que habrá de promover los ejecutivos y que habrán de dictaminar los congresos locales. Bien, una de las grandes incertidumbres, dialogando con los maestros que están en las calles manifestándose, es precisamente si van a perder sus salarios, sus prestaciones. No se oponen a ser evaluados, lo dejan muy claro en sus pancartas, en sus reclamos a las autoridades, en sus marchas, insisten en que no se oponen a ser evaluados, sino que su temor principal es perder prestaciones, salarios y demás beneficios que han conseguido a lo largo pues de una gran trayectoria dentro del sector educativo. Maestro, ¿cuál es la respuesta para los maestros en ese sentido? Sí, en ese sentido coincido contigo en el que en el colectivo prolifera esa idea de que se pueden perder prestaciones. Más que un acto de buena voluntad o palabras de buena voluntad, lo que yo expreso está garante en minutas, en acuerdos, en la negociación que año con año se lleva a cabo con el gobierno del Estado, que es el patrón que en nuestro caso obra. Todas las conquistas, todos los salarios, todas las prestaciones, todos los beneficios que hoy gozamos están tipificados, están acordados y están contemplados en minutas, las cuales tienen una validez legal ante la autoridad competente. Por lo tanto, la expresión, la duda, el temor de que se vaya a perder alguna prestación es un equívoco. Ninguna prestación ganada gracias a muchos años de lucha sindical, salarios, incluyendo esto, será deteriorada. Inclusive, yendo más allá, te comento que en días pasados entregamos el pliego de demandas de la sección 56, reconociendo a la sección 56 como el titular de la negociación laboral, profesional, económica, salarial y prestacional con el gobierno del Estado, y le hicimos patente nuestra petición de que se incrementen algunas prestaciones que hoy gozamos. Es decir, no habrá deterioro alguno en cuanto a las prestaciones y salarios, y sí habrá un mejoramiento sustantivo en este año con respecto a lo que contamos, de lo que gozamos. Bien, ya ha tenido mucho acercamiento, algunos acercamientos, no tan solo aquí en Jalapa con los maestros, sino en varias partes del estado. Su principal preocupación, ¿qué es lo que le reclaman a usted? Vaya, donde también ha tenido incluso hasta agresiones por parte de los maestros, porque están muy inconformes con esta reforma. Sí, el tema principal es el que tú acabas de referir, el temor de que se pierdan prestaciones, salarios, conquistas, lo cual afirmo rotundamente que no habrá ningún deterioro o que se conculquen esas prestaciones y salarios. Y aparte de ello, la pregunta, temor, duda básica es el despido. Es algo totalmente natural. Y te comento, en la reflexión interna, por condición humana es muy complicado adaptarse al cambio de paradigmas. Hoy la reforma, las leyes que el maestro Carlos Antonio acaba de referir, obligan a adaptarse a un nuevo escenario laboral. Eso, por consecuencia, genera inercias ante paradigmas que no conocemos. Y lo digo a motu propio. A mí me complica de primera manera entender estos nuevos procedimientos administrativos. Ante esta circunstancia de un cambio tan repentino y abrupto, obviamente que hay dudas, hay temores, hay preocupación. Eso es totalmente entendible. La pregunta que prolifera de manera individual y colectiva es si habrá despidos. Ya se remitió aquí en la mesa que no habrá absolutamente ningún despido en contra de los compañeros que se evalúen. Okay. Y hablo de los compañeros que actualmente están en servicio. Una demanda del gremio, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue la evaluación. Pero una evaluación no punitiva, una evaluación que propicie condiciones para mejorar el quehacer docente. Una evaluación que permita que la autoridad instrumente, otorgue de manera gratuita y con cursos profesionales y de calidad, cursos de capacitación, de actualización, de mejoramiento, de formación que permitan elevar la calidad de la educación.
Perfecto, maestro. Bueno, aquí reiteramos la invitación a los maestros que están inconformes. Se han hecho 3 invitaciones en diferentes semanas para que acudan a este foro y también nos expresen su inconformidad, nos expresen sus desconocimientos o conocimientos de lo que es la reforma educativa, así como también se ha invitado a los diferentes sindicatos magisteriales para que acudan también y nos expresen, como en este momento, lo que consideran oportuno y necesario que se conozca tanto para la población en general como para los propios integrantes de sus sindicatos. Estamos todavía esperando la respuesta del magisterio independiente que continúa en las calles manifestándose. Están acudiendo, como usted lo ve, integrantes de la sección 56 del CENTE y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, precisamente para darle una explicación de lo que es la reforma educativa. Vamos a hacer un corte. Al volver vamos a hablar acerca de la privatización de la educación. Hay muchos rumores en el sentido de que las escuelas de todos los niveles van a ser privatizadas, que los padres de familia van a tener que pagar unas cuotas mensuales, lo cual vamos a estar hablando de esto después de un corte. Ya volvemos. Movistar ilimitado, sí es ilimitado, porque tienen minutos y mensajes a Comunidad Movistar, Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. Además, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, todo por una recarga de $200 al mes. Movistar, compartida la vida es más. Hay más de 250,000 damnificados por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid en 16 estados de la República. Megacable te invita a colaborar con la Cruz Roja Mexicana donando los siguientes artículos que puedes llevar a la delegación de la Cruz Roja en tu localidad o haciendo un depósito a su cuenta bancaria. Megacable agradece tu colaboración. El más moderno de los viejos maestros fue el eslogan publicitario del Museo Metropolitano de Nueva York en 2003. Domenicos Theotokopoulos, alias El Greco, fue un pintor de origen griego. Pasó la mayor parte de su vida en España durante el siglo XVI y XVII. El Greco estudió la pintura de Tiziano en Venecia y en Roma conoció la obra de Miguel Ángel. Se estableció en 1576 en Madrid para decorar el entonces monasterio de El Escorial. Murió en Toledo en 1614. Hay quienes consideran que el Greco pintaba en su estilo manierista, pero puede parecer más bien el resultado de un deseo moderno de la expresión que evocar lo religioso. Sus obras más conocidas son El entierro del conde de Orgaz, Vista de Toledo, La Trinidad y Salvador Mundi. Durante el siglo XX, sus pinturas comenzaron a ser objeto de examen crítico de arte y el Greco fue celebrado debido a su estilo expresionista. Conoce del arte en Infográfico Megacable. Movistar ilimitado, sí es ilimitado, porque tienen minutos y mensajes a Comunidad Movistar, Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. Además, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, todo por una recarga de $200 al mes. Movistar, compartida la vida es más. Continuamos con este análisis de lo que es la reforma educativa y precisamente vamos a abordar este importantísimo tema. Es algo que ha generado mucha incertidumbre, sobre todo en los padres de familia, respecto a si se van a privatizar las escuelas en la entidad veracruzana. Aquí en Jalapa particularmente han existido muchos rumores y es lo que queremos que se explique si esto es verdad, si es mentira, qué es realmente lo que contempla la reforma educativa respecto a la educación. ¿Va a continuar siendo gratuita? ¿Se va a permitir? Bueno, de hecho ya se permite la participación del sector privado en las escuelas, pero las escuelas públicas, ¿qué va a pasar con ellos, maestro? Bien, primero agradecerte la invitación a Megacable a este foro y pues el título del propio programa es muy sugerente, ¿no? Ir a fondo sobre un tema de interés social tan importante como es la educación. Partimos de la idea primero de que la educación es un fenómeno eminentemente social. Y esto significa que nos involucra a todos los sectores de la sociedad estar puntualmente atentos a lo que está ocurriendo en estos momentos. Sobre la privatización de la educación se ha dicho mucho.
El servicio educativo, hay que decirlo, es un servicio de carácter público que obliga al Estado a prestarlo. Si bien es cierto, se concesiona una muy mínima parte a particulares para poder también ofrecer este servicio, pero en términos porcentuales, que será el 2% de la educación de este país, es de carácter privado. El resto, en sus diferentes niveles, desde educación inicial hasta la universidad, es de carácter público. Y particularmente lo que hoy nos involucra en este análisis es lo que refiere a la educación básica y a la educación media superior. Claramente aquí se ha comentado las reformas que ha habido y de manera muy particular la reforma que se da en la Ley General de Educación, en su artículo 6º, señala muy puntualmente que la educación que imparte el Estado, el gobierno, a nivel federal, a nivel estatal e incluso a nivel municipal, porque hay todavía maestros municipales en este país, será gratuita. ¿Qué significa eso? Que por ninguna razón se establecerá como obligatorio para los padres contribuir con algún tipo de cuota, ni para la inscripción, ni mucho menos para que sus hijos permanezcan o para que en algún momento dado se les pueda entregar la documentación que los acredite que han cursado ya alguno de los grados. De haber la necesidad de que esto se dé, se dará de manera totalmente voluntaria. Y efectivamente hay una parte de la ley que habla sobre la autogestión. Y yo creo que eso hay que precisarlo muy bien, hay que analizarlo muy bien. La autogestión no es un tema novedoso dentro de las escuelas públicas. La autogestión se ha dado desde siempre, porque los directores y los maestros y los padres de familia hacen gestiones para ir resolviendo algunos de los problemas que tienen en las escuelas y que desafortunadamente, cuando el gobierno en sus diferentes niveles no destina los recursos suficientes para que las escuelas funcionen de la manera más adecuada, la comunidad educativa, que el director, los maestros, los padres, hacen gestiones para llegarse de recursos y acuden a los presidentes municipales, acuden a los legisladores, acuden incluso a empresas privadas a que les doten de recursos para que las condiciones de la escuela estén de la mejor manera para que se preste un mejor servicio educativo. ¿Qué es lo que dice la ley a este respecto? El artículo 28 bis, de manera muy particular, en la fracción tercera, primero, hay que decir que ahora el Estado está obligado por ley a destinar dentro de sus presupuestos recursos suficientes para que las escuelas funcionen de la manera más adecuada. Y ahora señala la ley que el gobierno en sus diferentes niveles hará llegar recursos directamente al director de la escuela y que en coordinación con los padres de familia habrán de administrar de la mejor manera esos recursos para resolver algunos problemas de operación de las escuelas. Creo que esa palabra de resolver problemas mínimos de operación es lo que se le da una interpretación a veces sesgada. Ahora la ley también faculta a los padres de familia a ejercer algún tipo de contraloría sobre el buen manejo de estos recursos. Ok, eso hay que dejarlo muy claro, porque esto es lo que genera mucha incertidumbre y mucho malestar. Por eso se están uniendo tantos padres de familia también a este movimiento de reclamo contra la reforma educativa, porque se están dando algunas versiones en las cuales se dice que va a ser una cuota ya no voluntaria, sino obligatoria mensualmente en las escuelas para que sus hijos puedan permanecer en las instituciones escolares. Se tiene que también que comprar los uniformes, eso ya se compra, pero los libros de texto, además de pagar la luz, el agua, los servicios de internet que tienen las escuelas también van a tener que pagarlo los padres de familia, y esto es lo que está generando mucha incertidumbre y mucho malestar. Entonces hay que ser muy claros en esto, ¿lo contempla o no lo contempla la reforma?
Por supuesto que lo contempla porque lo señala que los directores de las escuelas, reitero, van a recibir recursos de los diferentes niveles de gobierno para que atiendan las necesidades de la escuela. Yo aquí quiero resaltar que el día en que el presidente de la República promulga estas 3 leyes, la reforma de la Ley General de Educación y la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley del Servicio Profesional Docente, señala muy claramente que en este año se van a destinar 12,000 millones de pesos para atender la infraestructura educativa. ¿Eso qué significa? Pues que las escuelas van a recibir recursos para atender la parte material. Ahora, los libros de textos gratuitos, la CONALITEG, que es el Consejo Nacional de Elaboración de Libros de Textos Gratuitos, seguirá funcionando de manera normal, ¿no? Yo creo que los padres de familia deben de estar con la certeza, pero sobre todo nuestros compañeros maestros, es que estos recursos que se reciban deberán de ser suficientes. Yo creo que va a ser una necesidad de obligar al gobierno, al Estado, a que estos recursos de veras resuelvan la problemática de la educación. Nosotros sostenemos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que esta reforma, para que transite de manera exitosa, deberá de tener los recursos suficientes para que se dé en esos términos. Claro, otro argumento que están presentando los trabajadores de la educación que están inconformes es que los padres de familia se tienen que hacer cargo también ya del propio aseo de las escuelas, que fueron despedidos ya las personas que se encargaban de hacer estas labores dentro de los planteles escolares. ¿Es cierto esto? Como secretario general de la sección 56, tengo la obligación de constatar todos los días incidencias en cuanto a compañeros que hayan sido despedidos. Y hasta el momento no hay ningún compañero despedido por la causa que sea. Se me hace totalmente falto de ética que se hagan pronunciamientos de este tipo, porque tengo conocimiento que algunas voces están expresando que en la idea de privatizar la educación se están despidiendo compañeros que llevan a cabo funciones no docentes como administrativos e intendentes, lo cual es una total difamación y falta a la verdad. Aquí creo yo que, aunque es respetable la opinión de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos, vivimos en una sociedad democrática y tolerante, yo expreso de manera categórica que no se vale confundir a padres de familia, a maestros, a actores, a la sociedad misma, argumentando circunstancias que no son reales. Me parece un exceso que se diga que ya hay acciones en el afán de privatizar la educación. Y en lo que tú comentas no ha habido ningún despido. Y hoy más que nunca hemos demandado ampliar la cobertura de personal no docente para que los planteles tengan mejores condiciones en limpieza, mantenimiento, una mejor imagen para el plantel. Y estoy seguro que en este año habrá contrataciones de personal de intendencia, porque los que tenemos no son suficientes. Y esto va en contra totalmente de esos equívocos, de esa falta de ética que pido yo de manera muy encarecida que no caigamos en este tipo de descalificaciones o difamaciones. Bien, se ha hecho también un llamado por parte de las autoridades del sector, del Congreso del Estado particularmente y de la Secretaría de Educación de Veracruz para que los maestros regresaran a las aulas a dar las clases. Iban ya muchas semanas interrumpidas las labores y esto ha provocado también una inconformidad y un resentimiento por parte de los propios maestros que reclaman sus derechos laborales y su libertad de expresión. Al no estar conformes con esta reforma educativa, salen a las calles, se manifiestan y están interrumpiendo las clases. Hubo una advertencia por parte de la autoridad en el sentido de hacer sanciones económicas y administrativas. Si no regresaban en 3 días a las clases, pues iban a aplicarse estas sanciones. Este lunes volvieron a clases muchos estudiantes, el martes lo hicieron varios más, hubo algunas suspensiones otra vez por las marchas que se estuvieron realizando a lo largo de la semana, pero pues ¿cuál es el papel que está jugando en este sentido el sindicato? ¿Está defendiendo también a sus agremiados? ¿Los está apoyando o está también con la autoridad en el sentido de que se obligue a que ya acudan a las aulas? Sí, mira, te expreso que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha expresado de manera muy clara que los problemas gremiales al interior o al exterior con la autoridad, sea cual fuera esta, no tienen por qué repercutir en afectaciones a los niños y jóvenes de Veracruz, en el caso particular de nuestro estado. Por lo tanto, la ruta que hemos seguido es la del diálogo, la toma de acuerdos. Y en el tema que tú comentas, aunque parezca contradictorio, porque estamos llamando a que no se
afecte a terceros. Creo que la ruta que hay que seguir en este momento es la persuasión, el convencimiento, la invitación. Lamentablemente por agentes inclusive externos, aquí denuncio la presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, lamentablemente debido a que esta coordinadora, este grupo ha venido a contaminar muchas mentes en Veracruz. Los compañeros del magisterio veracruzano se han salido de la tradición democrática que siempre hemos tenido en Veracruz, lo cual ha generado estadios de mucha preocupación o preocupación desmedida. Por ello sugiero, no soy autoridad, no tengo la facultad para aplicar la norma, pero sugiero que a través de la invitación, de la persuasión, del convencimiento, del debate inclusive, se pueda generar una circunstancia que privilegie el regreso a clases. Esta circunstancia que comento, el de la invitación, el de no forzar a nadie, ha propiciado que en pocos días se haya regularizado hasta el 90% el trabajo educativo en los planteles. Creo que a mi juicio es la vía, el diálogo, la toma de acuerdos y el debate mismo. Claro. Y vamos a hacer otro corte. Estamos hablando precisamente sobre las repercusiones que podría tener y los beneficios que puede tener esta reforma educativa. Vamos a hacer una invitación para que pues los maestros también que continúan en las calles manifestándose nos acompañen en este mismo foro. Vengan aquí, nos expresen también su opinión. Este es un foro libre, abierto precisamente para que usted escuche también las posturas tanto de la autoridad, los sindicatos y los trabajadores de la educación, así como también para los padres de familia se conozcan y se enteren de lo que es la reforma educativa. Vamos a un corte, ya volvemos. Movistar ilimitado, sí es ilimitado, porque tienen minutos y mensajes a Comunidad Movistar, Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. Además, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, todo por una recarga de 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Yo presenta el mejor entretenimiento para tu hogar. Dos agentes. La acción apenas empieza. La campaña transmedia que te atrapará. Agente Yolanda, están persiguiendo al agente C. Man con gun. ¡Gun! El final. Aquí lo tengo. Será solo el principio. Man con gun. Próximamente. Con Movie City y Megacable, una historia te puede llevar a donde tú quieras en cuestión de segundos. Ingresando a moviecityplay.com, eliges el momento, eliges la manera. Encuentra películas y series exclusivas para todos los gustos y en todas las pantallas, y sin costo adicional. Y para los más pequeños, Movie City Kids, para que jueguen y se entretengan con el mejor contenido para niños. Movie City Play es exclusivo para suscriptores de Movie City. Si aún no lo tienes, contrátalo ya. Hoy, tocamos, escuchamos la fantasía más real, sin dejar de sentir emoción, asombro. Movistar ilimitado, sí es ilimitado, porque tienen minutos y mensajes a Comunidad Movistar, Facebook, Twitter, WhatsApp y tu correo ilimitados. Además, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, todo por una recarga de 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Continuamos con este análisis de la reforma educativa. Abordemos un poco más acerca de lo que es la privatización de la educación. Se habla de la defensa, de la educación pública, sin embargo, pues todavía hay algunas cosas ahí que quedan pendientes, que quedan en el aire, que no sabemos a bien es cierto qué es lo que contiene esta reforma, cuáles son los beneficios en ese sentido y también lo que está reclamando pues el sector magisterial en este caso. Yo creo que hay una gran oportunidad en este foro de debate para ir a fondo sobre el tema, este tema referido a la defensa de la escuela pública. Ya tenemos constancia de que algunos padres de familia, en razón ya de los varios días en que sus hijos